El plan de Dios para ti. Excelente noticia. Qué bueno que estés aquí. Déjame hacer una breve oración, Padre. Te ruego por quien está escuchando este mensaje. Hoy es el día de su salvación. Tú lo has dispuesto. Gracias en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo primero que encontramos en la Escritura, al abrir la Biblia, en Génesis. Todo era hermoso. El plan de Dios era brillante, una vida plena, gozando de la dulce presencia llena de tierno amor, el tierno amor de nuestro Creador para nosotros. Pero, dice la palabra en el capítulo 3 de Génesis, pero la serpiente, figura que el diablo adoptó para engañar al hombre, era astuta y engañó a la mujer. El hombre desechó la gracia de Dios, prefirió seguir los consejos del maligno a obedecer a Dios en algo tan simple. La humanidad entera cayó en poder del príncipe de este siglo, el diablo, y todo el tiempo es arrastrada a manera natural por sus acechanzas. Todo ello con el propósito de que no heredemos el reino de Dios, que nuestro amoroso Padre tiene destinado para nosotros. Los planes de Dios fueron cambiados y la historia comenzó de nuevo. La misericordia de Dios nunca se agota. En Génesis capítulo 3, versículo 15, como respuesta de la rebelión del hombre, Dios nos mostró la solución. El protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Amigo mío, te voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. La pregunta es, ¿estás salvado? La pregunta no es cuán bueno eres o si perteneces a alguna iglesia, sino, ¿estás salvado? Libre para presentarte delante de Dios y ser un vaso útil para la bendición de tus familias, tus amigos, etc. ¿Estás seguro que estás caminando en la voluntad de Dios y tendrás parte en su reino cuando mueras? Cuando llegue el día de la resurrección, ¿estarás listo? Escucha lo que dijo Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí en esta parábola, Jesús nos cuenta de dos hombres. Uno de ellos hizo su casa sobre la roca, sobre buen terreno, pero otro la hizo sobre la tierra, sin zapata. Y todos sabemos lo que le pasó. Se le derrumbó la casa. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la construcción. Por supuesto que no. Fíjate lo que dice en el verso anterior a lo que acabo de leer. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús dijo que muchos le reconocían como Señor y Maestro, pero no obedecían lo que Él les decía. Este es el problema. Muchos reconocen que Dios es real, pero muy pocos obedecen lo que Él dice. Por ejemplo, Dios mandó al hombre que no pecara, pero todo el mundo pecó y aún peca. Ahora bien, uno podría pensar, ¿y cuál es el problema?
de no obedecer a Dios. El problema es grave. Si no obedeces lo que Dios te dice, y lo que Él te dice te lo dejó escrito en la Biblia, estarás condenado y para siempre dejarás de ser. Serás destruido junto con Satanás en el día final. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye las cosas que Dios te dice en su palabra. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios. Y hay más. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta muerte quiere decir una condena igual a la decretada para el enemigo de nuestras almas. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo como tu sustituto. Él pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por ti. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra mente no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos nosotros, por nuestros pecados, pero Dios así lo afirma en su palabra. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti. Esto es verdad. Dios no puede mentir. Ahora, Dios te manda que hagas algo muy importante, que te arrepientas de tus pecados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. Este arrepentimiento es aceptar delante de Dios que eres pecador y que necesitas lo que Jesús hizo por ti en la cruz. No lo rechaces, por favor. La Biblia nos cuenta cómo el apóstol Pablo y su ayudante Silas estuvieron encarcelados por predicar este mismo evangelio que tú escuchas hoy. Ellos glorificaron y alabaron a Dios a pesar de la adversidad. Dios reaccionó de manera grandiosa. Su reacción provocó un terrible terremoto en la tierra, el cual provocó que las cadenas de los presos y las puertas se abrieran de par en par en la cárcel. El que estaba encargado de los presos, maravillado, se preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Cuando tú aceptas el regalo de Dios, suceden milagros. Dios te sorprenderá cada día. Simplemente tienes que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó por ti. Luego, invócalo, búscalo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel te incluye a ti, será salvo. No significa que quizás sea salvo, sino que afirma, será salvo. Y lo confirma cuando dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguramente te das cuenta que eres pecador ahora mismo. Donde quiera que estés, dirígete a Dios y con tus propias palabras,
ora así: Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que tu sangre derramada, tu muerte, sepultura y resurrección fueron por mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, por tu gracia misericordiosa. Amén. Abrázate de Dios y su palabra y reclama esta salvación por fe. Cree y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena puede salvarte. Recuerda, Dios es el que salva. Resumiendo el plan de Dios, es sencillo. Tú eres pecador, a menos que creas que Jesús murió en tu lugar. Pasarás la eternidad en el infierno. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado, sepultado y que resucitó por ti, recibirás por fe el perdón de todos tus pecados y el regalo de la vida eterna. Quizá pienses que esto no puede ser tan sencillo, pero sí lo es. La palabra de Dios lo afirma. Amigo mío, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy. Marcos capítulo 8 versículo 36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Asegúrate de ser salvo. Si pierdes tu alma, también perderás el cielo y lo perderás todo. Permite que Dios te salve en este momento. Dios tiene el poder para salvarte para siempre. Él también te va a permitir que vivas una vida cristiana victoriosa. Mateo capítulo 10 versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por último, si tú recibiste a Cristo en tu corazón en este momento, si este mensaje ha llegado a tu corazón, si el Espíritu Santo te ha hablado, por favor, comunícate con algún creyente, con alguien que Dios ha estado utilizando para hablarte, con quien te hizo llegar este mensaje, con quien Dios te mueva, o simplemente dile al Señor: Señor, guíame. Es importante encuentres una iglesia en la cual se predique la sana doctrina. Escríbenos, deja tus comentarios y comparte este regalo. El Señor te bendice. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ven a Jesús, Él te está esperando. Dale gracias por tu salvación.